Vivíamos en el tercer piso de un edificio viejo, de esos que ya no tienen alma. La pintura de las paredes se descascara con la humedad y los pasamanos tiemblan con cada paso. Todo en ese lugar rechinaba, las puertas, las ventanas, el ascensor oxidado. Todo, menos las mentiras. Marta y yo llevábamos casi 7 años casados. Al principio, la rutina era cálida. Compartíamos cenas en silencio, películas los fines de semana y alguna escapada improvisada. Nada extraordinario, pero lo suficiente para creer que el mundo era un lugar soportable. Eso cambió el día que Javier se mudó al cuarto piso. Lo vi por primera vez desde la ventana de la cocina. Cargaba una caja enorme sin camiseta, con el tipo de cuerpo que deja en ridículo a quienes tenemos una suscripción al gimnasio que solo usamos para sentirnos mejor, no para tener abdominales. Marta lo notó antes que yo. Fingió que no, como si el comentario fuera al aire, pero desde ese día algo se activó en ella. O tal vez algo ya se había roto desde antes, y yo apenas estaba empezando a oír el crujido. Poco a poco, empezó a subir. Primero con una bolsa de herramientas, luego con una bandeja de comida. A veces con un vino, otras con ropa que decía que quería donar. Siempre encontraba una excusa para tocar esa puerta. Yo, ingenuo, me convencía de que solo era hospitalidad. Al fin y al cabo, ¿quién se molesta porque su esposa es amable con un vecino? Pero una parte de mí empezó a tensarse. Las visitas se volvieron diarias. A veces subía apenas llegaba del trabajo, otras se escapaba en medio de la tarde, diciendo que Javier no sabía ni usar un destornillador. Me aseguraba que era solo una buena acción, que el chico estaba solo, desorganizado y sin familia. Lo pintaba como un cachorro abandonado que necesitaba cuidados. Yo asentía. Sonreía. Y por dentro, algo se me endurecía en el pecho. Empecé a notar pequeños detalles. Marta se arreglaba más para ir al cuarto piso que para ir a cenar conmigo. Se perfumaba con una fragancia nueva que yo no le había regalado. Y cuando volvía, lo hacía con esa mirada distraída de quien ha estado en otro lugar, en otro mundo. Intenté hablar del tema. Le dije que me incomodaba. Pero lo giró todo en mi contra. Me llamó controlador, inseguro, que no podía verla tener amistades sin que se convirtiera en una película de celos. Me sentí pequeño, como un niño que ha roto algo por error. Y me tragué la incomodidad. Me tragué las dudas. Me tragué todo, porque aún la quería, y porque uno no imagina que lo están destruyendo desde tan cerca. Con el tiempo, el patrón se volvió tan evidente que era imposible ignorarlo. Los días que ella subía eran los mismos en los que la cena quedaba fría. A veces se me olvidaba cómo sonaba su voz. Y sin embargo, aún me aferraba a la idea de que todo tenía una explicación. De que estaba exagerando. Hasta que un martes por la tarde, el ascensor del edificio dejó de funcionar. Ese martes, el universo me hizo un favor. Volví antes de lo previsto, con la excusa de un dolor de cabeza que no era más que cansancio existencial. Había pasado semanas ignorando las señales, silenciando las sospechas, contándome cuentos. Pero esa tarde, sin saberlo, el telón cayó. El ascensor del edificio, fiel a su reputación, había muerto. Un cartel escrito a mano anunciaba que estaría fuera de servicio por tiempo indefinido. El tipo de frases que parecen inocentes, hasta que se vuelven testigos de algo más grande. Subí las escaleras con una bolsa de mercado en la mano, distraído, con los zapatos mojados por la llovizna. En el segundo piso, algo me detuvo, pasos. Ligeros, decididos. Tacones. No cualquiera, los suyos. Y el perfume. Ese aroma dulce con un toque ácido que ella usaba cuando quería impresionar. No era su perfume de diario. Era el perfume de los viernes por la noche, de las cenas especiales, de las épocas en las que aún me tocaba la mano en la mesa. Reconocí su silueta un piso más arriba, sin que ella notara mi presencia. Caminaba con una soltura que no se da cuando uno esconde algo. O quizás sí, y por eso era más fácil verla ahora con claridad. En la mano llevaba una botella de vino tinto. De las Caras. La misma marca que yo le regalé en nuestro aniversario pasado. Su blusa favorita le quedaba como un guante. Decía que era demasiado para el supermercado, pero no para visitar al vecino del cuarto piso un martes a media tarde.
No llevaba cartera. Ni teléfono visible. Solo la botella, el perfume, la blusa, y una seguridad que me atravesó como un cuchillo. No vaciló. Tocó la puerta. Alguien la abrió enseguida. Ni un segundo de espera. ¿Entró? La puerta se cerró con un chasquido seco. Silencio. Permanecí inmóvil, a media escalera, con los dedos apretando el asa de la bolsa como si con eso pudiera sostenerme a mí mismo. No escuché risas. Ni gemidos. Ni música. Pero no hacía falta. El ruido más ensordecedor es el que deja una verdad cuando cae encima sin avisar. No hice ruido. No la llamé. No subí. Solo saqué el móvil, apunté hacia la puerta del cuarto piso, y tomé una foto. Fría. Documental. Un recuerdo de la realidad que me habían ocultado entre risas y perfume barato. Bajé despacio, cada peldaño un latido más fuerte. Abrí la puerta de casa. Solté la bolsa en la encimera. Me senté frente al ordenador. Y sin pestañear, cambié todas las contraseñas, el banco, el correo compartido, las suscripciones. Luego saqué una copia de seguridad de todo lo que encontré en la tablet. Lo que descubrí esa noche terminaría de borrar cualquier vestigio de ingenuidad. Mientras tanto, ella seguía arriba. Ignorante. Liviana. Reía con otro hombre sin imaginar que cada minuto de aquella tarde estaba siendo enterrado bajo el peso de una decisión. Esa noche no dormí. Y no fue por rabia. Fue por enfoque. Alrededor de las 11, el sonido de las llaves en la cerradura interrumpió mi concentración. Pero las cerraduras ya no eran las mismas. La puerta no giró. Y ella no entró. Después de unos segundos, escuché pasos alejándose. Mensajes no leídos comenzaron a llegar poco después. Primero preguntas, luego explicaciones, luego súplicas. No respondí. Esa madrugada, en el descanso de la escalera, quité el viejo felpudo. El que decía bienvenidos. Lo tiré a la basura. Lo reemplacé con uno nuevo. Uno que decía, en letras claras y crueles. Espero que tenga un sofá cómodo. A la mañana siguiente, mientras bebía mi café en la cocina, la escuché llegar. Había algo poético en ese momento. Afuera, el cielo estaba gris, con una llovizna persistente. Dentro, todo era más nítido que nunca. Su llave giró, no funcionó. Probó de nuevo. Llamó a la puerta. 1, 2, 3 veces. Yo no me moví. Solo observé desde la mirilla. Se agachó a mirar el felpudo. Lo leyó. Y entonces, lo entendió. Se quedó ahí unos segundos. Quizás esperaba que abriera. Que la escuchara. Que, como siempre, le diera la oportunidad de torcerlo todo a su favor. Pero ya no había nada que torcer. La trampa se había roto. Y esta vez, yo no era el que había caído en ella. Después se fue. ¿Lenta? Digna por fuera, destrozada por dentro. No necesitaba verla llorar para saberlo. El golpe no fue violento. Fue quirúrgico. Fue exacto. Como una verdad que por fin se hace audible entre tanto ruido. Esa mañana no fui al trabajo. Me quedé organizando todo. Papeles, archivos, pruebas. Cada mentira documentada, cada excusa archivada. Porque si algo había aprendido en todo esto, es que a veces la traición no se enfrenta con gritos, se enfrenta con estrategia. Marta pensaba que yo era un tipo simple, predecible. Un hombre bueno. Y quizás lo era. Hasta que subió un piso de más. Después del golpe inicial, cuando se dio cuenta de que no podía entrar a casa, Marta cambió de táctica. No volvió con rabia, sino con lágrimas virtuales. Llenó mi teléfono de mensajes que pasaban de la súplica al reproche con una facilidad que solo tienen los mentirosos entrenados. Según ella, todo era mi culpa, por trabajar tanto, por estar emocionalmente ausente, por no darle lo que necesitaba como mujer. No había traición, según sus palabras, sino un desliz emocional. ¿Y Javier? Pobre Javier.
Un alma herida que solo encontró consuelo en el lugar menos indicado. Yo, por supuesto, había abandonado el rol de marido. Y eso, en su cabeza, parecía justificar cualquier cosa. Pero ya era tarde. Esa empatía que tantas veces me hizo perdonarle pequeñas heridas, ya no vivía en mí. Lo que sentía ahora no era odio, sino claridad. Una lucidez seca, casi quirúrgica. Porque no solo me había traicionado a mí. Había tomado nuestro hogar, nuestro esfuerzo, nuestras cuentas, y lo había convertido en la alfombra roja de su nueva doble vida. La tablet fue la caja de Pandora. Aún sincronizada con su cuenta, no necesitaba adivinar nada, estaba todo ahí. Mensajes con Javier a horas absurdas, fotos íntimas tomadas en rincones que reconocí como parte de nuestra casa. Audios que, aunque no quise oír completos, me bastaron para entender lo que se decían y cómo se lo decían. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue ver los estados de cuenta. Transferencias desde nuestra cuenta común a la de él. Pagos de hoteles. Billetes de avión. Marta había financiado con mi dinero una escapada romántica con su amante mientras yo estaba en la oficina creyendo que estaba todo bien. Imprimí todo. Archivé cada prueba. Fui metódico. Preciso. No planeaba enfrentarla con gritos ni escándalos. Lo mío no sería una pelea callejera. Sería ajedrez. Llevé toda la documentación a mi abogado. No me interesaba humillarla en público. Me interesaba justicia. Un cierre real. Una frontera entre mi vida anterior y la nueva que ya empezaba a construir en silencio. El abogado, con solo mirar la carpeta, entendió que teníamos más que suficiente. La mediación fue 2 semanas después del desahucio emocional. Yo llegué puntual. ¿Serio? ¿Tranquilo? Ella llegó tarde. Peinada, maquillada, intentando transmitir control. Pero lo más insólito no fue eso. Fue que entró con Javier. De la mano. Como si esto fuera una escena de una comedia romántica mal escrita. Intentaba mostrar que no se arrepentía de nada. Que era feliz. Que su nueva vida era legítima. Yo no dije nada. Ni los miré. Solo entregué un sobre cerrado al abogado de ella. Su rostro, que antes era un mural de arrogancia y desafío, se transformó en cuestión de segundos. Primero desconcierto. Luego incomodidad. Luego miedo. El abogado lo hojeó con lentitud, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar. Cuando llegaron a las transacciones bancarias y las fotos, se acabó el teatro. La mediación no duró mucho más. Marta apenas habló. Javier intentó sostener su sonrisa, pero ya no le salía igual. Había comprendido, tarde, que no estaban sentados en una reunión de negociación, sino en una ejecución silenciosa. 2 días después, su abogada me llamó. Querían firmar. Todo. Sin condiciones. Sin reclamos. Sin pedir el piso, el coche, ni siquiera la cafetera que ella misma eligió. Se conformaban con salir con las manos vacías. Y yo los dejé. Porque no necesitaba hacerlos sangrar. Solo necesitaba que se fueran. Pero la historia no terminó ahí. No para mí. Había algo más. Un detalle que Marta desconocía por completo. Algo que no se resolvía en una mediación, ni se firmaba con tinta. Una pieza del tablero que aún no había movido. La jugada final. Lo que ella no sabía era que Javier no era propietario del apartamento en el que vivía. Y que desde antes incluso de conocerlo, ese departamento, ese refugio de pasión, como lo llamó en uno de sus correos, me pertenecía. No directamente. Era parte de una pequeña inversión inmobiliaria que hice años atrás a través de una empresa interpuesta. La dirección no me sonaba al principio, pero cuando fui atando cabos, me di cuenta, Marta había caído justo en la trampa más absurda. Se había mudado con su amante al piso de su exmarido. Y él, Javier, llevaba 3 meses sin pagar el alquiler. No tuve que hacer mucho. Solo llamé a la administración. Envié la documentación correspondiente. El desalojo fue notificado en cuestión de días. Ninguno de los dos lo vio venir. Habían perdido el hogar, la seguridad, el dinero,
y aún no sabían que lo peor estaba por llegar. Porque hay derrotas que no se sienten cuando pierdes cosas. Se sienten cuando entiendes quién fue el que ganó. Y Marta estaba por aprender eso, desde el lugar exacto donde comenzó su mentira. El apartamento de arriba. Marta siempre creyó que yo era el tipo de hombre que evitaba el conflicto. Silencioso, confiado, rutinario. Uno de esos que no se da cuenta de las cosas hasta que ya es demasiado tarde. Pero en realidad, siempre he sido paciente. La diferencia es sutil, pero letal. Durante años llevé un perfil bajo, incluso en nuestras finanzas. Ella manejaba la mayoría de los gastos cotidianos, las compras, los recibos. Yo me concentraba en inversiones a largo plazo. Una de ellas, hecha mucho antes de conocerla, fue a través de una sociedad limitada que poseía varias propiedades en la ciudad. Nunca le hablé de eso. No por secreto, sino porque simplemente no venía al caso. Hasta que vino. El piso donde Javier vivía, ese en el que Marta había encontrado refugio, era uno de los nuestros. Bueno, uno mío. Arrendado por la inmobiliaria que gestionaba los alquileres de mi empresa Pantalla. Lo reconocí cuando vi el número en la copia de una factura digital en la tablet de Marta. Fue como descubrir que el tablero de ajedrez en el que jugábamos, lo había tallado yo. La ironía era tan perfecta que al principio creí que era una coincidencia. Pero no. Javier, el mismo que se pavoneaba con una copa de vino en mano y sonrisa de niño bonito, llevaba 3 meses atrasado en el pago del alquiler. Había ignorado los correos, los avisos, las advertencias. Estaba tan ocupado celebrando su conquista, que olvidó que el suelo bajo sus pies tenía dueño. Bastó una sola instrucción. Un solo correo. Ejecuté el desahucio sin levantar la voz, sin gritar venganza, sin buscar drama. Porque las cosas importantes no se destruyen con fuego, sino con papeles. Esa noche, mientras ellos probablemente brindaban por su nueva vida, convencidos de haber ganado la guerra, recibieron un sobre en el buzón. Dentro, una notificación formal de desalojo, 15 días para abandonar el inmueble, por incumplimiento reiterado del contrato de arrendamiento. Ni Marta ni Javier entendieron de inmediato lo que eso significaba. Pero poco a poco, las piezas cayeron. Ella intentó llamarme. Luego escribió. Un mensaje breve, casi desesperado. Preguntaba si podía intervenir, si podía hacer algo. Su error había sido pensar que yo seguía siendo parte del mismo escenario donde ella había dejado de verme. Pero yo ya estaba en otro acto. En otra obra. En otro universo. No le respondí con palabras. Le envié una imagen. Una foto del contrato de arrendamiento de aquel piso. En la última página, justo al final, aparecía la firma del propietario. La mía. Silencio digital. No hubo más mensajes. El golpe no fue estruendoso. Fue seco, limpio. Como una grieta que no avisa, pero parte en dos los cimientos. La vida que habían construido sobre la mentira se tambaleó sin drama, sin testigos, sin defensa posible. No necesitaba espiarlos para saber lo que pasó después. Lo imaginé con precisión quirúrgica, discusiones, recriminaciones. Javier dándose cuenta de que había dejado su independencia por un castillo de aire, Marta entendiendo, tal vez por primera vez, que el tipo que había traicionado, era el mismo que tenía la llave del suelo que pisaba. El desalojo siguió su curso. El aviso corrió entre las paredes del edificio como un murmullo venenoso. Los vecinos, que antes saludaban con sonrisas forzadas, comenzaron a mirar con distancia. La burbuja de amor se fue enfriando. La mudanza fue inevitable. Lo que comenzó como un acto de conquista se convirtió en una retirada humillante. Y ellos lo sabían. A mí no me hacía falta presenciarlo. No necesitaba ver cómo cargaban sus cajas, cómo empacaban sus botellas de vino, cómo arrastraban su vergüenza por las escaleras. No tenía que estar ahí para disfrutarlo. Porque el placer no estaba en verlos caer. Estaba en saber que el lugar donde se habían escondido para traicionar, también era mío. Así, la grieta se volvió abismo. No por lo material. No por el piso. Sino por el peso de la verdad cayendo de golpe sobre quienes se habían creído intocables. Marta perdió más que un techo. Perdió la ilusión de control.
y la idea de que podía manipular la realidad a su favor para siempre. Ella pensó que había cambiado de vida, que se había elevado al cuarto piso para escapar de su mundo anterior. Pero el cuarto piso no era libertad. Era una celda con paredes prestadas. Y yo tenía la llave. Lo mejor de todo fue que, incluso en su caída, Marta no entendía cómo había pasado todo tan rápido. Pero la verdad era simple, el edificio no tembló, hasta que ella intentó vivir sobre mentiras. Y las mentiras, como todo lo que no tiene cimientos, se vienen abajo. Todo edificio tiene un punto más alto, un lugar donde el aire se vuelve más delgado y la verdad, más difícil de ignorar. En el nuestro, esa cumbre era la azotea, un espacio clausurado por seguridad, con la puerta oxidada y una cadena vieja como única barrera. Nadie subía ahí. Nadie tenía razones para hacerlo. Hasta esa noche. Javier y Marta no sabían que el edificio aún les guardaba un último acto. Habían pasado la tarde empacando sus cosas en silencio. Sin ayuda, sin despedidas. La mudanza improvisada delataba el apuro. Habían creído que podrían construir una vida sobre los restos de otra, pero ya no quedaban cimientos. Solo cajas, botellas vacías y algunas miradas que ni siquiera fingían complicidad. Esa noche, el edificio estaba más callado de lo normal. La puerta de la azotea, que siempre estuvo cerrada, había sido abierta. No por accidente. Los dejé una grieta. Una última salida. Y ellos, como todos los que viven atrapados entre orgullo y desesperación, la tomaron. Subieron sin hablar. Empujados por la curiosidad, o por el presentimiento de que algo les esperaba arriba. No sabían que desde el edificio de enfrente, entre las sombras de una ventana apagada, yo los observaba. En la barandilla, justo al borde donde el concreto se encuentra con el cielo, había una caja de cartón, sellada con cinta gruesa. No tenía nombre. Solo estaba ahí. Esperando. La abrieron. Dentro, lo inevitable. Copias impresas de cada mensaje que se enviaron a escondidas. Las conversaciones que creyeron privadas, ahora expuestas bajo el frío de la noche. Fotos de ellos, en el apartamento, en el sofá que antes fue mío. Imágenes tomadas desde la misma tablet que nunca desconectaron de mi cuenta. Un sobre con documentos legales, las escrituras del piso, la declaración del abogado que confirmaba que Marta había renunciado a toda participación en los bienes comunes. Papel sellado, inapelable, definitivo. Y encima de todo, cuidadosamente colocado, un espejo de mano. En él, una pequeña nota escrita con marcador negro. Mírate. Esto fue lo único que realmente destruiste. Lo que siguió no fue un escándalo, sino una coreografía de ruina. Javier alzó la voz. Gritó, sí, pero no con furia. Con algo más cercano al pánico. Al darse cuenta de que todo lo que había ganado era prestado. Que su triunfo venía firmado por el hombre al que creía haber vencido. Marta, por su parte, se quebró de una forma que jamás habría imaginado. Se arrodilló, con los papeles en las manos, intentando encontrar alguna mentira en ellos, algún error legal, alguna ruta de escape. Pero no había salida. Solo hechos. Y entonces lo intentó. Quiso destruirlo todo. Empezó a sacar las hojas de la caja con torpeza, como si el fuego que tenía dentro pudiera borrarlas del mundo con el solo contacto. Se acercó al borde de la azotea, con la intención de arrojarlas al viento. Pero el viento no la ayudó. Una ráfaga contraria devolvió parte de los documentos a su rostro. Algunas hojas golpearon su pecho, otras volaron en círculos antes de caer a sus pies. Las fotos cayeron abiertas, boca arriba, como testigos silenciosos. Y allí quedó ella, envuelta por sus propios actos, rodeada de las pruebas de lo que había hecho, incapaz de seguir negando. Desde mi ventana, observé todo con la distancia de quien ya no necesita intervenir. No fue placer lo que sentí. Fue algo más profundo. Más definitivo. Fue cierre. El tipo que era antes habría salido a decir algo. A buscar justicia en palabras, en explicaciones, en la esperanza de que alguien entienda lo que le hizo. Pero ya no. Ese tipo murió cuando escuchó la puerta del cuarto piso cerrarse aquella tarde. No bajaron enseguida. Se quedaron un rato más,
como si el frío les diera una última lección. Yo apagué la luz de mi apartamento y me alejé de la ventana. Ya no eran parte de mi historia. Eran solo dos figuras desdibujadas por la noche, atrapadas en su propia telaraña. Dos fantasmas girando en círculos, arriba, donde las mentiras fueron a morir. La azotea se cerró al día siguiente. Volví a poner el candado. Y con eso, también cerré todo lo demás. Marta no volvió a escribirme. Javier desapareció del edificio sin despedirse. Nadie volvió a hablar de ellos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, bajé al tercer piso sin sentir que el techo pesaba más que las paredes. La historia terminó allá arriba. Donde empieza el cielo. Y caen los que creen que pueden volar con alas robadas.